La gloria sea a nuestro Dios, hermanos. Y ahora nuevamente, abriendo nuestras Biblias, vamos a buscar en el libro de los Hechos y vamos a leer todos juntos el capítulo número 17, los versículos del 1 al 9. Hechos 17, del 1 al 9. La palabra de nuestro Dios dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo: hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Es tiempo, hermanos, de darle paso a nuestro pastor, que trae el mensaje de esta mañana, que es el Evangelio, un agente subversivo. Muy buenas tardes, estimados hermanos. Gracias damos al Señor por esta oportunidad que nos da de acercarnos a su palabra y recibir de ella, ¿verdad?, la instrucción que requerimos para la vida diaria y específicamente para la vida que en Él llevamos. Vamos al día de hoy, ¿verdad?, a ir a la palabra del Señor en el libro de Hechos 17, los versos 1 al 9, Pablo en Tesalónica. Y aquí lo importante es tomar en cuenta, ¿verdad?, la impresión que el Evangelio causa a nivel social. Pero el impacto, pero también los cambios y las transformaciones que opera dentro de una misma sociedad, integrando prácticamente a quienes reciben en la palabra de nuestro Dios. Y el día de hoy es centrar el tema en el Evangelio. El Evangelio, y aquí tomarlo como un agente. El Evangelio, un agente subversivo. Lo subversivo tiene que ver con aquello que intenta subvertir el orden social o moral establecido, invertir, desestabilizar o prácticamente cambiar lo establecido. Entonces, sí hay situaciones que el Evangelio va a llegar a cambiar. De antemano, aquí la expresión es la apreciación que se tiene en relación a quienes proclaman el Evangelio, ¿verdad? Y lo que provocan. El libro de Hechos 17, hay una expresión que aquí estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Con ese entendido, entonces, nos hemos de acercar a lo que es este pasaje de Hechos 17, 1 al 9. Oremos. Señor, agradecidos estamos para contigo por este día que nos das. Permite que tu palabra nuevamente llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas. Pero sobre todas las cosas, Señor, que haga lo cual tú lo has enviado. Confiamos y creemos que el Evangelio es poder tuyo para salvación a todo aquel que cree. Por lo tanto, Señor, confiamos que tu palabra seguirá transformando vidas y rogamos que se cumpla nuevamente en nuestros corazones, en nuestras vidas, que la fe es por el oír y el oír por la palabra tuya. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. La importancia, ¿verdad?, que el Evangelio ha tenido en el transcurrir del tiempo es importante tomarla en cuenta. Pero la incógnita que surge aquí es, ¿aún se cree en el poder del Evangelio? ¿Todavía vemos el Evangelio como el poder de Dios para salvación, para transformación?
Recordemos la sentencia del apóstol Pablo, quien de antemano, verdad, es el que siembra la palabra ahí juntamente con Silas en la iglesia de Tesalónica. Pero ya en el libro de Romanos 1, Pablo había descrito y definido el evangelio así. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces tiene el firme criterio, la firme convicción de que el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío y al griego. No es tan sencillo poder decir que el evangelio puede alcanzar a los dos grandes grupos representativos en la historia en ese momento, ¿verdad?, que eran los judíos y los griegos. Y mayormente por los entendidos que habían en las mentalidades que gobernaban la vida de cada uno de ellos, sus costumbres y sus prácticas. El evangelio prácticamente va a alterar toda la constitución del ser humano, en el sentido que tiene que transformarlo para vida eterna, para hacerlo nueva creación, pero de igual manera va a cambiar sus hábitos, sus costumbres, la manera como ve la vida. Muchos han señalado que el evangelio lo que provoca es un cambio de cosmovisión, una nueva manera de ver la vida, de entender la vida, pero también de comprender y entender la relación que hemos de guardar con Dios y para con los demás. Genera una nueva vida. Hay una expresión bíblica en 1 Corintios 1, donde el texto va a decir, ¿verdad? Verso 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los judíos consideraban a Cristo como tropezadero, los gentiles como locura, pero los llamados, los que comprendían el evangelio, ya sean judíos o griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, esos son los entendidos que tiene el apóstol Pablo en relación al evangelio. Ahora, estas convicciones, esta seguridad, estos conocimientos que tiene el apóstol Pablo de antemano van a ser la base, la plataforma sobre la cual él se va a mover. En Hechos 17 vamos a encontrar, ¿verdad?, que no le fue fácil, porque en este relato de la Escritura se levanta esta sentencia o una aseveración por demás exagerada, ¿verdad?, de que eran personas sediciosas que perturbaban el orden público, social, político, y que estaban contraviniendo lo establecido o las leyes en que el pueblo o la dinámica social que se seguía. De antemano van ante las autoridades en el sentido de los quiere llevar a las autoridades para que rindan cuenta de su proceder. Ahora, lo increíble es esto. Para el apóstol Pablo cree firmemente en el evangelio como poder de Dios para salvación. Y debido a esto considero, ¿verdad?, que salen de una y entran en otra, ¿sí? ¿Por qué expresar esto? Dice la palabra del Señor que ellos pasando de Anfípolis, Hechos 17:1, y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, ¿sí? Llegaron. La narración de Hechos 16 habla que Pablo ha estado en Macedonia y específicamente en Filipos, en Filipos, y el verso 37 dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos y nos saquen. Nos han azotado sin sentencia judicial, nos han echado en la cárcel y ahora nos quieren echar encubiertamente como si no hubiese pasado nada. Hechos 16, antes de que el carcelero creyera, el texto va a decir, ¿verdad?, que fueron colocados en la cárcel maltratados. Y Dios obró poderosamente un terremoto y fue que ellos, ¿verdad?, muchos lo consideran como un respaldo de Dios en la vida de estos siervos. En este caso,
Pablo y Silas. Se aclara el 17:10, va a decir: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Esta, por lo tanto, verdad, indistintamente a todo lo que están encarando y enfrentando, verdaderamente el Evangelio está siendo transformador a través de esa proclamación que el apóstol Pablo está haciendo en la vida de las personas. El antecedente es Hechos 16, así, ¿verdad? Que habla de 3 realidades que sucedieron antes, y por lo tanto el apóstol Pablo considera, ¿verdad?, que verdaderamente el Evangelio es digno de ser creído. Por lo tanto, debe seguir siendo proclamado. Hubo la conversión de una comerciante llamada Lidia, que lo registra Hechos 16, 14 y 15. Hubo la liberación de una joven de un espíritu de adivinación en el libro de Hechos 16, 18. Pero de igual manera la conversión del carcelero, los versos capítulo 16, versos 30 al 34. Cada uno de ellos fueron alcanzados, en este caso, ¿verdad?, por el poder de Dios. Y el testimonio está allí. Específicamente 16:15, cuando fue bautizada, hablando de Lidia y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que os sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ya hay una vida de servicio, de transformación, donde desea, verdad, ya se toma en cuenta al Señor, que yo sea fiel al Señor, una vida delante del Señor. La joven, dice el verso 18, y esto lo hacía muchos días, más desagradando a Pablo, volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La liberó con el poder de Jesucristo. Y el carcelero, el texto va a decir, ¿verdad? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahora es una realidad que el apóstol Pablo viene de Filipos y ahora pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Allí el texto va a señalar donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días discutió con ellos. Una costumbre paulina era visitar las sinagogas. Las sinagogas consideradas como los centros de enseñanza en la vida de los judíos o en la tradición judía. Esta realidad del capítulo número 17 lo reitera en los 3 relatos. Fue la práctica que hizo el apóstol Pablo. Como podemos leer ahí en el 17:1, ¿verdad?, donde había una sinagoga de los judíos y como acostumbraba, fue a ellos y estuvo allí 3 días de reposo. El capítulo 17, mismo verso 10, va a decir: y habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, hablando de Berea. Y cuando llega a Atenas, de igual manera, el texto así lo va a expresar. 17 y 17, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué le motivaba? Bueno, podemos considerarlo que era una estrategia del apóstol Pablo para hacer llegar el mensaje salvador en Jesucristo. Pero de igual manera podemos entenderlo como una estrategia y más que una estrategia. Lo considero, ¿verdad?, que era una motivación en la vida del apóstol Pablo para que los judíos pudiesen reconocer a Jesús como su Mesías prometido. Y es que esto provocaba, a la luz de otro relato que es Romanos 9 y Romanos 10, y abarca hasta el 11, ¿verdad?, que había sentimientos encontrados en la vida de este personaje llamado Pablo, en relación a la situación espiritual de sus hermanos los judíos, porque Pablo es judío, y él anhela que los judíos reconozcan a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y en el libro de Romanos 9 encontramos estos sentimientos encontrados en la vida de él, porque pues aunque va con los judíos, no siempre los judíos reciben la palabra con gozo. Por eso ahí en el texto de Hechos 17:10, los de Berea dice: y estos eran más nobles
porque pues no todos pues, mostraban la resistencia tan reacia, ¿verdad?, en contra de escuchar la expresión, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Mesías, es el Cristo. Pues le rechazaron prácticamente. Juan lo había dicho que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron en Juan 1:11. Ahora, ¿cuál es el sentir del apóstol Pablo? Y es ahí donde dice una costumbre paulina, es ahí donde puedo expresarlo. Verdad digo, dice Romanos 9:1-5. En Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Así dice la Escritura. Verdad os digo, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Quisiera yo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes en la carne. Y es aquí donde el mismo texto nos va a llevar, ¿verdad?, que es eso, la lucha que el apóstol Pablo tiene y el anhelo, la motivación que lo lleva a compartirle el Evangelio en las sinagogas. Aunado a su sentir, 10:1 dice el texto, hay una plegaria, un anhelo. Hermanos, 10:1 de Romanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Sí. El anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación. Es así donde este texto nos sitúa que, aunque Pablo era el apóstol a los gentiles, no por ello pasaba por alto, ¿verdad?, compartirle la palabra a sus parientes en la carne, según la carne, dice él, es decir, los judíos. A la luz de este relato, entonces, tenemos que tomar en cuenta que el Evangelio llega para transformar vidas, y es el sentir, es la encomienda. Y el texto nos va a llevar a pensar que hay dos cuestiones aquí, que una tiene que ver con la cuestión de la persuasión, y la otra tiene que ver con la cuestión de la percepción. El convencer a las personas, pero también, ¿verdad?, el hecho de cómo se percibe, cómo se entiende, cómo se mira lo que es en sí el Evangelio. Hay diferentes maneras en este caso, ¿verdad? Y aquí el texto nos va a presentar que el Evangelio no siempre fue entendido. Muchas veces fue o sigue siendo mal entendido. Vamos a abordar esta expresión, ¿verdad?, una cuestión de persuasión. Y aquí tiene que ver con los que creyeron a la palabra predicada. Y la acción fue que fueron persuadidos a través de las Escrituras, por el uso de las Escrituras. Un nuevo entendimiento a la luz de las Escrituras y unidos a los creyentes. Esto indica, ¿verdad?, que han rendido su corazón al Señor Jesucristo. ¿Quiénes? Bueno, el texto va a presentar que tantos judíos como griegos. Y aquí el texto nos va a hablar que es importante la persuasión a la luz de la bendita palabra de nuestro Dios. A través del Evangelio podemos conocer que el Evangelio, el camino del Señor, el camino de Cristo, está escrito como en los Evangelios, especialmente en Mateo 7, 13 y 14, como un camino angosto y como una puerta estrecha. Pocos son los que van por él y pocos son los que entran por ella, hablando de la puerta estrecha. Y la bendición es verdad que tanto el camino angosto como la puerta estrecha llevan a la salvación. Es el camino de vida y destino hacia la salvación. Ahora, la persuasión entonces de un convencimiento y de tener una convicción en cuanto a lo que verdaderamente es palabra de Dios, viene a través de la exposición de las Escrituras. Y aquí le vamos a poder leer, ¿verdad?, que el uso de las Escrituras por las cuales el Evangelio del Señor Jesucristo es declarado y explicado. Recordemos que quien escribe Hechos también escribe el Evangelio según San Lucas. Y en Lucas capítulo 24, del 25 al 27, el Señor les habla las Escrituras para demostrar que Él es el Cristo.
Y los versos, mismo capítulo 24, versos 44 y 47, ahora les abre también el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y lo que en ella, ¿verdad?, presentaba acerca de Jesús, el Mesías prometido. Es decir, a través de las Escrituras se presenta la persona de Cristo. Pablo también se lo reiteró a Timoteo en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales, dice, te pueden llegar al conocimiento de la fe que es en Cristo Jesús. Para llevarte a la fe que es en Cristo Jesús. Así que a la luz de este relato, ¿verdad?, vamos a comprender que a través de la exposición del Evangelio, a través de las Escrituras, se puede entender que el Evangelio como tal, ¿verdad?, es el agente transformador de Dios. Es un agente transformador de Dios. Observemos lo que provoca en la vida de muchas personas, en este caso, ¿verdad?, en Tesalónica. 17, versos 3 y 4. Declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. ¿Sí? Tanto judíos como creyentes, como gentiles, como griegos, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. A la luz de la presentación del Evangelio pasado o emanados de las Escrituras, ¿verdad?, sus vidas son transformadas. ¿Sí? Discutió con ellos, dice, por 3 días y declaró y expuso las Escrituras, precisando, es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, es el Cristo. Entonces, el Evangelio trata de una persona, es la persona del Señor Jesucristo. ¿Creen, verdad? Bueno, hay todo un cambio de vida, como ya lo había señalado. Ahora, no solo en lo que fue Filipos, tanto Lidia como el carcelero, sino ahora dice indistintamente de personas, ahora son muchas otras personas que se suman al Evangelio. Pero el Evangelio no siempre ha sido aceptado. Ciertamente el texto dice que creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, pero no todo siempre fue aceptado. Muchas veces el Evangelio es rechazado. Y el creer es una cuestión de persuasión también, pero el rechazar, el resistir al Evangelio es una cuestión de percepción. ¿Cómo se entiende o se malentiende? Porque aquí vamos a hablar, ¿verdad?, los que rechazan, los que no creyeron y no fueron movidos a la fe, sino fueron movidos por la envidia y alborotaron a la ciudad. Y esta expresión es que el desconocimiento del Evangelio conlleva a malos entendidos. No podemos pasar por alto que el mismo Pablo reconoció haber estado perturbado, confundido en relación a lo que era en sí el Evangelio. Él había pasado por lo mismo, contrarrestaba y resistía al Evangelio del Señor Jesucristo hasta que Jesús transformó su vida. Y en Hechos 26:9, él expresó, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolas en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El texto dice, antes entraba a las sinagogas, pero para castigar, tiranizar, contrarrestar la verdad del Evangelio. Ahora entra para predicarla, declararla y llevar a los judíos que verdaderamente Jesús es el Cristo. Y la expresión viene de la transición. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer muchas cosas en contra del nombre de Cristo. Y en Tesalónica y en muchos otros lugares, esa es la mala percepción, mal entendimiento, el desconocimiento en sí de lo que es el Evangelio. Él ya no tiene ese desconocimiento, ya
Pudimos citar Romanos 1:16, donde dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Este desconocimiento, ¿verdad?, conlleva a estas personas a poder resistir el Evangelio. Hacen aseveraciones sin fundamento alguno. Tildaron o tildarán a los misioneros de ser sediciosos, que consiste en ser alborotadores, problemáticos, promotores de disturbios. La expresión que leemos aquí, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Así lo dice el texto, verso 5. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no los hallaron, no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón han recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Así que de esta manera, ¿verdad?, el texto nos habla que en el afán, según ellos, de velar por el orden, provocan el desorden. Aunque sí, el texto va a decir que el motivo detrás de estas acciones, dice el verso 5, es que los judíos que no creían, teniendo celos, teniendo envidia. Y es sorprendente porque 3 días, 3 sábados en las sinagogas, y se entiende que en algún otro momento el apóstol Pablo seguía compartiendo el evangelio. Muchos creen, se unen a la fe. Y en un sentido, ¿verdad?, empiezan a abandonar lo que es el judaísmo, es la tradición religiosa que habían profesado hasta el momento. Y observemos, ¿verdad?, que no siempre el ser religioso, el tener una religión, verdaderamente cambia la vida. ¿Qué movía a la vida de estas personas? Que no habían reconocido a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, no creen, son incrédulos y como tal, dice, se dejan mover por la envidia. Y es cierto, así los creyentes fomentan la verdad, pero muchas veces los incrédulos fomentan la falsedad, la mentira. La creen, la viven y de esa manera, ¿verdad?, la practican también. Como ya señalaba, ¿verdad?, estos personajes levantaron una acusación exagerada, que los predicadores desafiaban las leyes del emperador, lo que estaban considerando como traición, porque dice, contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús, lo cual indicaría una deslealtad al emperador. Estaban contraviniendo lo establecido y le estaban considerando como perturbadores del orden. En sí, personas sediciosas. ¿Qué es lo que había hecho el apóstol Pablo? Había entrado en las sinagogas y había declarado y expuesto por medio de las Escrituras que Jesús es el Cristo. Y para ellos esto era un delito. Esto era fomentar la sedición y están acusándolos de perturbadores que trastornan el mundo entero. Ahora bien, esa manera pues de entender los efectos de la proclamación del Evangelio en sí podemos considerarlo, ¿verdad?, como una evidencia. ¿Evidencia de qué? De que el cristianismo estaba teniendo impacto. Estaba cambiando vidas, estaba llegando a ese lugar. No es una teoría, no es una filosofía, no es una ideología. Es la verdad de Dios contenida en las Escrituras. Que en Jesucristo, el Hijo de Dios, todo aquel que cree, tiene perdón de pecados y herencia entre los santificados. El hecho de verdad que lo que estaba causando el hecho de abrir las Escrituras, señalar su mensaje central y su exposición fiel, indicaba que el Evangelio va más allá de cuestiones de índole moral, tiene que ver con cuestiones espirituales, la manera como Dios transforma la vida de las personas y la mente de las personas. El texto dice, ¿verdad?, que a través de la palabra algunos la creyeron, muchos de ellos la creyeron,
Otros la resistieron y no la rechazaron como tal. Pero esto no hace una diferencia en relación a lo que es el Evangelio. El Evangelio de Dios es poder para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Indistintamente de la nacionalidad, de la posición social, de los niveles académicos, ¿verdad? El Evangelio es totalizador. Puede alcanzar a toda persona. Por lo tanto, el Evangelio es ese mensaje transformador de Dios. El Evangelio, un mensaje transformador. Como evidencia, cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, va a dar el testimonio de que verdaderamente el Evangelio de Dios llegó a ellos y los transformó. ¿Sí? Llegó a ellos y lo transformó. Apuntando hacia el Evangelio, 1 Tesalonicenses 1:5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el verso número 9 va a decir, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que os recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. A ese grado. Así que el Evangelio, por lo tal, ¿verdad?, persuade, responsabiliza, perturba, aclara y conforta. Persuade, bueno, a través de las verdades que de ellas emanan. Las Escrituras, a la luz del relato de Hechos 17, fueron abiertas, fueron entendidas, después de haber sido abiertas, dialogadas, expuestas y demostradas. Tal labor sigue siendo necesaria. La Escritura responsabiliza porque nos hace ver, ¿verdad?, que quienes nos hemos apartado del Señor somos nosotros. Como diría Isaías 53, cada cual se apartó por su camino. Y hay un relato en primer libro de Reyes 18, 17 al 19. Hay un rey llamado Acab y hay un profeta de Dios llamado Elías. Hay sequías y las situaciones no salen como el rey esperaba. Y el rey Acab cree que el perturbador de la paz en Israel era el profeta Elías. Pero el relato de la Escritura claramente va a decir, ¿verdad?, que quien había provocado no había sido el profeta, sino los actos del rey. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, yo no he perturbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Eres tú, porque te has apartado del Señor. Muchas veces responsabilizamos a Dios, ¿verdad?, cuando somos nosotros los que no nos apartamos y no seguimos fielmente el camino del Señor. El Evangelio también perturba para darnos cuenta de que no siempre estamos en la verdad y que a veces vivimos en la mentira o vivimos una mentira. Herodes, Herodes el Grande, el libro de Mateo 2, 2 al 6, es el que lleva a las matanzas a los niños, ¿verdad? Y el texto nos va a decir que él se turbó al saber de otro rey. Mateo 2, 2 al 6 va a registrar este relato, ¿verdad? Y va a conllevar a que ellos quieran buscar, saber qué es lo que está pasando. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, en el oriente hemos venido a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito. Sí, verdaderamente Jesús es el rey y Herodes, ¿verdad?, se turba al saberlo. Y como tal no acepta, sino los versos número 13 al verso número 23 del libro de Mateo 2, va a registrar la matanza de los niños. Herodes dijo, no puede haber otro rey que yo.
Y esta expresión de ser Jesús rey y hablar de un reino, Jesús lo aclara cuando es confrontado por qué estaba ante Pilato. Jesús contestaría, ¿verdad?, que él estaba allí porque era parte del plan de Dios, que él daría su vida en rescate de nosotros. Juan 18, 35 y 36, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y la pregunta fue esta: ¿qué has hecho? Respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. El reino de Dios, ¿verdad?, más que un reino físico, hablaba de un reino espiritual. Él mismo enseñó a orar al Padre diciendo: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Es entendido o malentendido también de la acción redentora de Jesús o liberadora que existía en la vida del pueblo. Esperaban un rey, ¿verdad?, que viniera en un corcel y los libertara de la opresión romana. Pero más que de la opresión romana, el texto de la Escritura señala que vino a liberarnos del pecado, de la muerte y del mismo diablo. Así lo expresa la Escritura. El Evangelio nos aclara en relación a lo que es el plan de Dios para con nosotros, pero también confronta al saber en dónde estamos parados, en la verdad o en la mentira. El texto presentó que los apóstoles o los misioneros Pablo y Silas esparcían la verdad del Evangelio. Otros la resistían y en lugar de fomentar la verdad, fomentaban la mentira, porque se aseveraban cosas sin fundamento en ese caso. No hay nada mejor entonces, como la palabra de Dios nos los presenta, que podamos entender, ¿verdad?, que sí, el Evangelio viene a cambiar vida, a transformar vida. Y así como cambió la vida de muchos de estas personas, sigue obrando en la vida de cada uno de nosotros. Y en la conmemoración, ¿verdad?, de lo que es el recordar y conmemorar la Reforma Protestante, la importancia de que el Evangelio saliera a flote y verdaderamente fuese entendido y comprendido, fue necesario traducir las Escrituras del griego y del hebreo, ¿verdad?, al lenguaje del pueblo. Hoy lo podemos leer en el lenguaje del pueblo. Hoy podemos abrir las Escrituras, descubrir las Escrituras, exponer las Escrituras, y podemos creer las Escrituras y seguirlas compartiendo con otros para que vengan a la verdad. Puedan creer que verdaderamente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero no hay nada mejor que ver por propia cuenta. No hay nada mejor que ver por propia cuenta. El libro del evangelista Juan, capítulo número 1, verso 45, hay alguien que lleva a un personaje llamado Natanael a Jesús. Se llamó Felipe. 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Sí, hemos hallado. Y aquí va a ser el verso 46. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Esa es la percepción. Pero aquí viene la persuasión. Le dijo Felipe: ven y ve. Sí. Ven y ve. Nuestras percepciones tienen que ser iluminadas y aclaradas a la luz de la Escritura. Muchos han contrarrestado, han resistido, sin fundamento alguno, sin darse la oportunidad de leer el Evangelio, de leer la palabra, de verla más que una religión, de verlo como aquello que viene a cambiar de religión o de tradición. El Evangelio cambia más que eso, cambia vidas y nos coloca en una perfecta relación con Dios por mediación de su Hijo, el Señor Jesucristo. Así que el texto leo literalmente tal como se presenta. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo
Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, que de aquí en adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. La visión cambia, el panorama cambia, la vida cambia. Y es donde empezamos a caminar una vida en Dios. El Evangelio, por lo tanto, tiene que llegar, tiene que tocar, tiene que transformar, tiene que renovar. Por eso creemos, ¿verdad?, que es el mensaje transformador de Dios. Y está aquí, y sigue siendo el poder de Dios para salvación a toda persona. Vengamos entonces y como reiteremos la invitación de Felipe a Natanael, si hay dudas, confusión, perturbación o no hay, no juzguemos ni digamos son así, no, ven y ve. Leamos la palabra, conozcamos los evangelios, permitamos que el evangelio nos sea predicado, presentado, recordado o reafirmado en él. Y nos daremos cuenta que verdaderamente es palabra de Dios. Amén.